Hola mis hermanos emigrantes y futuros emigrantes. Gracias por suscribirte a tu canal Emigra Ya. Hoy vamos a estar tratando acerca del supuesto uno de la Ley de Memoria Democrática. Y también vamos a estar explicando cómo llenar detalladamente el anexo uno. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final del video. Y sin más, comenzamos. Como les dije al inicio del video, hoy vamos a estar tratando acerca de las particularidades del supuesto uno de la Ley de Memoria Democrática. Y vamos a estar viendo exactamente quién podrá clasificar, quién no podrá optar por medio de este supuesto a la nacionalidad española. Y también vamos a estar detallando minuciosamente cómo llenar el anexo 1 de la solicitud de la nacionalidad por medio de la Ley de Memoria Democrática. Lo primero que debemos conocer es exactamente de qué va este supuesto de la Ley de Memoria Democrática. Por lo cual, primeramente debemos conocer de qué trata. Cabe mencionar que el sentido y el objetivo de esta ley, sobre todo del supuesto 1, se hizo mucho más abarcador una vez que se elaboraron las instrucciones de esta ley, por lo cual la interpretación varió con respecto a la interpretación que se tenía originalmente, dando la oportunidad de que muchos descendientes de españoles pudieran optar también a la misma, que ya no lo tenían contemplado, ya que inicialmente se pensaba que el objetivo de esta ley era solamente para aquellos descendientes de familiares que habían padecido el exilio. Pero al finalmente no fue así, el sentido de la ley cambió una vez que se elaboraron las instrucciones y permitieron también la oportunidad de optar a la nacionalidad a prácticamente cualquier descendiente de español originario. Por lo cual vamos a especificar cuáles son las personas que podrán optar por medio de esta ley y cuáles son las características. Lo primero que debemos conocer es exactamente quién podrá solicitar la nacionalidad española por medio del supuesto 1 de esta Ley de Memoria Democrática. Para hacerlo más comprensible, decidí dividir este supuesto en dos partes, ya que aunque no lo dice así específicamente las instrucciones de la Ley de Memoria Democrática, siempre es mucho más fácil comprenderlo. Por lo cual podemos decir que podrán optar a la nacionalidad por medio de esta ley los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles. Como podrán ver, en este caso específico no hay ninguna limitación ni ningún impedimento de fecha que obligue al solicitante a tener que demostrar que el familiar vino al país donde emigró después de 1936. Es decir, podrá venir el abuelo o la abuela o el padre o madre que fuese originariamente español en cualquier fecha. Es decir, muchos de nuestros suscriptores nos suelen preguntar si el abuelo vino a Cuba en el año 1920 y era originariamente español y no perdió la nacionalidad. Sí, en este caso se puede optar a la nacionalidad española. La respuesta sencilla es sí, ya que como podrán ver no hay ninguna limitación de fecha, solamente es necesario que esa persona hubiese sido originariamente español y posteriormente vamos a estar explicando exactamente qué significa este concepto para poder optar a la nacionalidad por medio de este supuesto. Ahora, ¿cuál es el otro caso? También van a poder optar a la nacionalidad española aquellos nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles, ahí muy similar al caso anterior, pero que como consecuencia de haber sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Es decir, en este caso son personas que eran originariamente españoles y que por motivos ajenos a su voluntad decidieron renunciar o perdieron dicha nacionalidad. En este caso sí es necesario demostrar el exilio. Son dos casos diferentes. Uno, la persona no perdió la nacionalidad. En este caso no hay que demostrarle el exilio. Y si la persona renunció o perdió la nacionalidad, sí tiene que demostrar el exilio para demostrar las razones por las cuales perdió la nacionalidad. Ahora, ¿qué significa exactamente o a qué se refiere la ley con los que hubieran sido originariamente españoles? Esto es un concepto muy necesario comprender, ya que de esta manera
nos estamos ahorrando muchas dudas y tal vez muchas consultas que podemos simplemente entenderlo sabiendo el concepto. Bueno, según el artículo 17 del Código Civil Español, son españoles de origen aquellos nacidos de padre o madre españoles, aquellos nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España, también los nacidos en España de padres extranjeros, y por último los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. Debido a esto, se entiende que si una persona nacida en España viajó a otro país y nunca perdió o renunció a la nacionalidad y tiene allí sus hijos, aunque no lo haya inscrito como españoles, tanto esa persona como sus hijos son españoles de origen. Es decir, son españoles de origen tanto ese abuelo que nació en España como el abuelo que nació fuera de España, hijo a su vez de padre o madre española, aunque no haya sido inscrito como español. Es decir, que si ese abuelo o abuela nacido fuera de España decidió en algún momento recuperar la nacionalidad y pudo obtener la nacionalidad española, ya que su padre era español, ese abuelo también será español de origen. ¿Dónde, cómo y cuándo se podrá presentar la solicitud de nacionalidad? Bueno, primeramente, el dónde lo podremos hacer personalmente en el registro civil del domicilio del interesado. Esto incluye también el registro civil de la oficina consular, junto con una fotocopia de dicha solicitud, que será sellada y devuelta al interesado para que le sirva de justificación de haber presentado en plazo la solicitud. Los interesados que se encuentren domiciliados en España deberán realizar el trámite en su registro civil correspondiente. También deberá presentarse los modelos normalizados correspondientes a cada caso, es decir, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4, el cual corresponde a cada uno de los supuestos. Y específicamente para este supuesto número 1, que es el caso del que estamos hablando en este video, el anexo que hay que llenar es el anexo de igual número. Y se deberá presentar en el plazo de 2 años a contar desde el 21 de octubre del 2022. Cabe mencionar que para presentar su solicitud en la oficina consular deberá acudir personalmente con el formulario de solicitud, incluida también una fotocopia y además la documentación correspondiente. Ahora, ¿cuál va a ser la documentación necesaria para presentar en el consulado? Más específicamente en el consulado de España en La Habana. Bueno, primeramente, para el caso del supuesto 1, es decir, aquellos nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles, y también para el caso similar de aquellos exiliados que perdieron la nacionalidad, van a necesitar primeramente, como es lógico, haber sacado cita en el consulado y posteriormente presentar el anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado. Además, el documento que acredite la identidad del solicitante, entiéndase, carnet de identidad para el caso de los cubanos y, como es lógico, en vigor. También deberán presentar el certificado literal de nacimiento del solicitante, expedida en el registro civil local, que conste inscrita y, como es lógico, legalizado en el MINREX. Quiero mencionar que aunque en la página web del consulado no especifica que los documentos debieran ser legalizados en el MINREX, lo más probable es que posteriormente sea actualizada y también lo especifiquen, ya que aunque ellos no lo están diciendo, el BOE sí es muy concreto al respecto y deja bien claro que la documentación debe ser legalizada por el organismo pertinente de cada país. Además, también se deberá presentar el certificado literal de nacimiento del padre o de la madre del solicitante que hubieran sido españoles. Para el caso de si la solicitud se formula como nieto o nieta de abuelo o de abuela originalmente español, será necesario presentar la certificación literal de nacimiento del padre o de la madre, como es lógico para el caso que corresponda a la línea de abuelo o abuela españoles del solicitante. Y por último, también deberán presentar la acreditación de la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos. Primeramente, podrán aportar la documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas
por la administración española a los exiliados, que prueba directamente y por sí sola el exilio. También podrán presentar la documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las oficinas de refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias. Y también podrían presentar certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del estado de acogida de los exiliados que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Cabe mencionar que los documentos que enumeramos en los apartados B y C anteriormente constituirán prueba del exilio si se presenta en unión de cualquiera de los siguientes documentos: pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida, certificado del registro de matrícula de la Oficina Consular Española, certificaciones del registro civil consular que acredite la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripción de nacimiento de los hijos, inscripciones de defunción, entre otras, así como también el certificado de registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país, así como la documentación de la época del país de acogida en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte. Debemos conocer que se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, debiendo acreditarse en estos supuestos la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto. Y en cambio, deberá acreditarse la condición de exiliado cuando la salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978. ¿Qué significa esto? Que será necesario acreditar la condición de exiliado si salió de España durante ese periodo con los documentos anteriores. Algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la documentación es que al día de hoy todo el trámite es de manera presencial, es decir, no existe presentación de la documentación por vía telemática, por lo cual deberá ir el interesado el día de la cita y presentar él mismo el expediente con la documentación necesaria. También debemos tener en cuenta que los consulados tendrán que ejecutar lo que dice la ley y sus instrucciones, pero tendrán potestad para solicitar cualquier tipo de documentación extra que necesite o que estime conveniente. Por lo cual muchos de los consulados, además de la documentación que está reflejada en las instrucciones de la ley, puede que te pidan cualquier otro tipo de documentación, como está sucediendo en algunos consulados, que también están solicitando el certificado de patrimonio de tus padres. Otra de las preguntas que nos suelen hacer la comunidad de descendientes españoles y también nuestra familia de suscriptores es cómo poder obtener el certificado de nacimiento español de nuestros padres o de nuestros abuelos. Con respecto al tema, nosotros estuvimos haciendo un video al respecto que les voy a dejar el enlace por acá arriba, y solo comunicar que en el caso de España, como sabemos, pasó por una guerra civil del año 1936 a 1939. Muchos registros civiles fueron destruidos, fueron quemados. Y en el caso de que nuestro ascendiente, es decir, nuestro padre o nuestro abuelo español, fue de una fecha muy atrás en el tiempo, lo primero que debemos hacer para poder buscarlo es localizar el registro civil donde él fue inscrito. De esta manera, escribirle a ese registro civil para solicitar la documentación. Si en este registro civil, una vez que le escribamos y nos contesten que no tienen la documentación, debemos pedir un certificado de negación de la inscripción, es decir, que esa persona no se encuentra la documentación en ese registro civil, y de esa manera también solicitar como vía alternativa la partida de bautizo, ya sea en la iglesia donde esta persona fue inscrito el día de bautizo, ya que a falta de tener la partida de nacimiento, también la partida de bautizo nos podrá servir.
Otra de las preguntas que también nos suelen hacer y queremos dejar lo más clara posible en este video es cómo presentar la documentación de aquellos hijos mayores si los padres también están optando a la nacionalidad. Es decir, los padres que a su vez están optando al supuesto 1 o al supuesto 3, cómo presentar en este caso los hijos mayores de estos padres la documentación. Algunos nos suelen preguntar si tienen que esperar a que el padre obtenga la nacionalidad o que incluso si es necesario presentar los dos expedientes a la vez. Bueno, solo comunicar que la manera más eficiente para presentar la documentación es por dupla. Es decir, deberá ir primeramente el padre, es decir, la persona que está optando a la nacionalidad, ya sea por el supuesto 1, ya sea por el supuesto 3, ya sea por el supuesto que sea. Y una vez que esta persona pida cita, vaya a la cita, presente el expediente, le darán un justificante el cual deberá estar acuñado. Con ese justificante, lo que debemos hacer el día de la cita del hijo es llevarlo y presentarlo. También debemos decir que lo más aconsejable es que también elabore un documento en el cual especifique que usted está presentando la solicitud de la nacionalidad española por ser hijo mayor de una persona que ya se presentó a la nacionalidad. Por lo cual deberá, además de presentar este justificante, elaborar una carta explicando que la persona con nombre fulanito de tal se presentó el día tal a la cita con el expediente para poder solicitar la nacionalidad española y usted, por ser hijo mayor, también se está presentando a optar a la nacionalidad española por medio de esta ley. De esta manera, los dos expedientes quedarán vinculados, por lo cual este expediente del hijo mayor va a quedar condicionado a la resolución del aprobado o no de su progenitor. Y con respecto a este documento explicativo, así como a la confección detallada del expediente, vamos a hacer próximamente un video en el cual vamos a estar explicando cómo elaborarlo correctamente. Así que si no te has suscrito todavía, te recomiendo que lo hagas, ya que de esta manera el mismo YouTube te estará notificando cuando subamos el siguiente video. Y otra de las dudas que también queremos aclarar, porque es una pregunta muy recurrente en los comentarios del canal, es cómo hacen los hijos menores para obtener la nacionalidad española. Es decir, muchos nos suelen preguntar si la ley de memoria democrática también es necesario presentar a los hijos menores. La respuesta a esta es no. Es decir, los hijos menores clasifican a la nacionalidad española por medio del artículo 20.1a del Código Civil Español, por lo cual no es necesario presentarlo por la ley de memoria democrática. Una vez que ya tengamos la resolución favorable y que ya tengamos la nacionalidad española, podremos presentar la documentación de estos hijos menores a la nacionalidad española por medio del artículo citado. Es decir, no es necesario presentarla por la ley de memoria democrática, sino que es un procedimiento diferente en el cual igualmente deberemos dirigirlo al consulado, pero no por medio de esta ley. Y algo que también queremos explicar detalladamente y paso a paso es el cómo llenar correctamente el anexo 1 para de esta manera poder solicitar la nacionalidad por medio de la ley de memoria democrática. Antes de comenzar a llenar este anexo 1, el cual es el modelo de solicitud de la nacionalidad española, debemos tener en cuenta que para llenarlo debemos usar letra de imprenta o también conocida como letra de molde para poderlo llenar y hacerlo lo más legiblemente posible. En el primer acápite dice al señor o a la señora encargada del registro civil debemos poner el nombre de nuestro registro civil o del consulado donde vamos a presentar la documentación. En este caso ponemos Consulado General de España en La Habana. Posteriormente nos pide el nombre, pondremos nuestro nombre y si en el caso nuestro es un nombre compuesto, deberemos poner también ambos nombres. En el caso del apellido del padre, pondremos nuestro primer apellido y en el caso del apellido de la madre, pondremos nuestro segundo apellido. En el campo de nacionalidad pondremos nuestra nacionalidad, en este caso cubana, y en el estado civil pondremos el que más se adecue a nuestro caso particular, es decir, soltero, casado, divorciado o viudo. En el campo del pasaporte no será necesario poner el número del mismo si no lo tienes, es decir, podrás poner tu carnet de identidad si vives en Cuba
o el documento de identidad que corresponda a tu país de origen o al país donde vas a presentar la documentación. En el caso del domicilio, pondremos nuestra dirección personal, y en el caso de la provincia donde está nuestro domicilio. Posteriormente, el país donde estamos viviendo. En el campo de nuestro teléfono de contacto deberemos poner nuestro número personal. Lo recomendable es que sea un número de un teléfono móvil. Y en el caso del email deberemos poner nuestro correo electrónico personal. Y sumamente importante, donde dice nacionalidad de origen de su progenitor o progenitora o abuelo o abuela por el cual vamos a estar optando a la nacionalidad española, como es lógico, debemos poner española. En la parte que nos manda a declarar la vecindad civil debemos poner cuál es el registro civil que corresponde a nuestro caso, y si realizamos la tramitación por el consulado debemos marcar la opción común. Posteriormente debemos especificar cuáles son los documentos que se aportan para solicitar la nacionalidad española por este supuesto. Debemos tener en cuenta que este supuesto se divide en dos casos, como dijimos anteriormente. El caso de los progenitores y abuelos españoles que no perdieron la nacionalidad, y el caso de aquellos progenitores o abuelos que perdieron la nacionalidad y para lo cual deberíamos demostrar su condición de exiliado, por lo cual debemos reflejar exactamente qué documentos está aportando para poder definir en qué caso de los dos se encuentra esta solicitud. Para ello deberemos aportar el documento de identidad del solicitante, entiéndase esto al carnet de identidad o también en algunos casos el pasaporte, también el certificado literal de nacimiento del solicitante, el cual deberá estar legalizado y apostillado en cada caso. En el caso de Cuba, solamente el legalizado por el MINREX. También el certificado literal de nacimiento del padre o de la madre, el que, como es lógico, deberá corresponder a la línea del abuelo español o de la abuela española, el cual deberá estar legalizado o apostillado según el caso. Pero vamos a repetir, en el caso de los documentos cubanos solamente necesitarán estar legalizados por el MINREX. También deberemos marcar, si es nuestro caso, los documentos acreditativos del exilio del padre o de la madre o del abuelo o de la abuela. Esto es para el caso del padre o de la madre o del abuelo o de la abuela que renunció o que perdió la nacionalidad y que, como es lógico, ahora tiene la condición de exiliado. Como podrás ver, aquí deberemos marcar los documentos que vas a presentar. En este caso, podrá ser haber sido beneficiario de pensión otorgada por la administración española a los exiliados, el documento de haber padecido situaciones de represión o persecución política, certificaciones o informes expedidos por las entidades o instituciones públicas privadas debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del estado de acogida relacionados con el exilio. O también tienes la opción de marcar la casilla que dice cualquier otro documento. También podrás presentar los documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro estado, para los cuales tendremos la posibilidad del pasaporte o el título de viaje con sello de entrada en el país de acogida, también la posibilidad de la certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. También tendremos la posibilidad de presentar la documentación oficial de la época del país de acogida en la que conste el año de llegada o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte. También la certificación del registro de matrícula del consulado español y además las certificaciones consulares que acrediten la residencia en el país de acogida. O también tendremos la oportunidad de aportar cualquier otro documento. Si es el caso, también deberemos marcar la última casilla. Por ejemplo, podremos añadir el certificado de matrimonio de nuestros progenitores, el certificado de nuestro estado conyugal, entre otros, pero como dije anteriormente, son simplemente opcionales.
Posteriormente debemos dejar reflejado el lugar y la fecha en donde y cuándo se realizó dicha solicitud. Para esto debemos poner nuestra provincia o nuestra ciudad, posteriormente el día, el mes y el año. Y finalmente debemos firmar en este recuadro nuestra solicitud. Si estás viviendo en España y tienes sistema de autofirma y el certificado digital, también podrás firmarlo digitalmente. Para hacerlo simplemente marcamos nuestro usuario de firma digital y le damos al botón de continuar. Nos va a aparecer la firma que tenemos cargada en el sistema y simplemente le damos firmar. Y en dependencia de donde lo querramos guardar, simplemente lo procedemos a guardar. Y de esta manera tendremos ya el documento completo, firmado digitalmente. Ya le digo, este es solamente para el caso de aquellas personas que vivan en España y tengan el certificado digital. Si tú estás viviendo en cualquier otro país, simplemente deberás firmarlo con tu puño y letra. Gracias por ver este video sobre el supuesto número 1 de la Ley de Memoria Democrática. Ya sabes, mi nombre es Nedel y si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, con cualquier consulta, déjamelo saber aquí en los comentarios o también lo podrás hacer escribiendo a la comunidad de Telegram, que también te dejo el enlace en la descripción del video. Ya sabes, no olvides suscribirte a tu canal Emigra ya que vamos a estar publicando videos todas las semanas acerca de migración, extranjería, nacionalidad y emprendimiento. Así que nos vemos pronto.